Este problema es sobre tiro parabólico y tiene la finalidad de establecer una estrategia general para resolver cualquier tipo de problemas que traten sobre el movimiento de un proyectil. Y la estrategia básicamente tiene dos puntos fundamentales. La primera, recordemos que un tiro parabólico, por ejemplo, vamos a aprovechar la figurita que tenemos acá, parte de un punto inicial, ¿sí? Con una velocidad inicial dada de tal forma que se observa una parábola en el plano XY. Y entonces, como el movimiento es una parábola, pues obviamente ocurre tanto en el eje X como en el eje Y. Y para que sea mucho más fácil de poder resolver los problemas que se nos plantean, lo que hacemos es dividir este movimiento, que es en dos dimensiones, en un movimiento que ocurre en el eje X y otro movimiento que ocurre en el eje Y. Entonces, básicamente es la combinación de dos movimientos en ejes diferentes, ¿sí? Y lo segundo importante es saber que el movimiento que ocurre en el eje X es un movimiento a velocidad constante y el movimiento que ocurre en el eje Y es un movimiento con aceleración constante. Por lo tanto, vamos a plantear de este lado de la tabla el movimiento en X y vamos a plantear de este lado de la tabla el movimiento en Y. La función de posición-tiempo para el eje X es la función de posición-tiempo de un movimiento a velocidad constante. De hecho, es la única ecuación que tenemos para el eje X. X final igual a X inicial más la velocidad en X por T. Ojo con esto. Esto implica que vamos a usar la componente del vector velocidad que se encuentra en el eje X. En el eje Y, lo que vamos a utilizar son las 4 ecuaciones básicas del movimiento acelerado. Y la principal que vamos a tener presente siempre es la de posición, que en este caso es Y final igual a Y inicial más la velocidad inicial, pero como componente en el eje Y, ¿sí? No total, no la magnitud, únicamente la componente en Y, multiplicada por el tiempo T, más un medio de A por T elevada al cuadrado. Y entonces vamos a empezar primero a leer el problema para poder comprender qué es lo que está pasando. Siempre es importante hacer un dibujito, poner en el dibujito la información esencial que tenemos, colocar también un eje de referencia y luego empezar ya a hacer el planteamiento numérico. Así que vamos leyendo el problema. Dice, se lanza un proyectil desde el nivel del suelo hacia la parte superior del acantilado. Ahorita vamos a mostrar en el dibujito qué significa eso. Aquí abajo se está lanzando el proyectil. Este es el acantilado, ¿sí? Y entonces el proyectil va del suelo hasta este punto que está precisamente arriba del acantilado, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes pueden observar acá, la altura del acantilado son estos 135 metros, ¿sí? Y la distancia del proyectil al acantilado son estos 195 metros, ¿sí? Y acá en la redacción del problema también nos lo están explicando. Dice que se lanza el proyectil desde el nivel del suelo hacia la parte superior de un acantilado, que se encuentra a una distancia horizontal de 195
y que tiene una altura de 135 metros. Y aquí en la figura es donde podemos corroborar que esa información está correctamente interpretada. Alcance horizontal, altura. Luego dice, si el proyectil cae en la parte superior del acantilado 6.6 segundos después de que se dispara, encuentra la velocidad inicial del proyectil, tanto magnitud como dirección. Desprecie la resistencia del aire. Entonces, lo primero es colocar el eje de referencia para poder saber quién es posición inicial tanto en el eje X como en el eje Y. Colocamos acá el eje de referencia justo en el punto donde es lanzado el proyectil y entonces vamos a asignar también los signos, positivo hacia arriba y positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Y entonces ahorita empezamos ya a trabajar todo lo relativo al eje X. Entonces, podemos observar lo siguiente. La posición inicial en X es 0, como dijimos, porque colocamos el eje de referencia acá. Así que posición inicial es 0 y la posición final va a ser acá en X justo 195 metros, porque acá cayó el proyectil, ¿sí? Y la coordenada en X de la posición final del proyectil son 195 metros. Así que sabemos la posición final y la posición inicial, que es 0. La velocidad en X no la sabemos, es precisamente la pregunta que se nos está planteando. Y el tiempo T sí lo sabemos. ¿Por qué sabemos el tiempo T? Bueno, pues porque me dijeron que se tarda 6.6 segundos en llegar a este punto. O sea, el tiempo para X y para Y son 6.6 segundos. Así que lo que vamos a hacer es proceder a despejar para la velocidad en X. Y esto nos da X final dividido el tiempo T. ¿Quién es X final? 195 metros. ¿Y quién es T final? 6.6 segundos. Y entonces ingresamos estos valores a la calculadora y al hacer la división, esto nos da como resultado, vamos a hacerlo aquí abajo mejor, 29.55 metros por segundo. Esta es la componente de la velocidad en el eje X. Y ahora nos vamos a trabajar todo lo relacionado con el eje Y. Y yo siempre trato de iniciar con la función de posición-tiempo. Generalmente los datos se adaptan bastante porque esta es una función muy poderosa. Si me faltaran varios datos, entonces pruebo con cualquiera de las otras 3 ecuaciones definidas para el movimiento acelerado. Sin embargo, haber analizado la función de posición-tiempo en Y siempre trae algún beneficio porque le ayudó a uno a comprender lo que está pasando. Así que vamos con la función de posición-tiempo en Y. Y entonces tenemos que la posición inicial pues va a ser 0 porque parto de acá. La altura ahí es el suelo, es 0. Y la posición final, o sea, la altura final es esta que está acá. Y esta altura vale 135 metros. Así que tengo esta información. Posición inicial 0. Y final la conozco, son los 135 metros. La velocidad inicial en Y no la conozco, es precisamente lo que me están preguntando.
El tiempo t sí lo conozco porque como ya explicamos, son los 6.6 segundos en que dura el tiro parabólico. Y mi aceleración, también la sé, es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo trabajo algebraicamente esta ecuación, me queda que y final es igual a velocidad inicial en y por el tiempo t menos g medios por t cuadrado. Noten que acá lo único que me hace falta es ingresar el valor de 9.8, pero ya trabajé el signo. O sea, este signo ya lo coloqué acá. Solo me falta el valor acá de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y entonces, si sigo trabajando esto algebraicamente para despejar precisamente la velocidad inicial en y, me queda y final, paso este término del otro lado y va a pasar con signo positivo, más 1/2 de g de cuadrado, y esto me da la velocidad inicial en y por el tiempo t. Y puedo pasar t dividiendo del otro lado, y entonces me queda y final más 1/2 de g t cuadrado dividido t. Y entonces voy a proceder ya a ingresar los datos que me proporciona el problema. Entonces la velocidad inicial en y va a ser igual a y final, que son 135 metros, más 1/2. Y noten que g lo voy a ingresar solamente como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ya no voy a tomar en cuenta su signo negativo porque ya lo tomé en cuenta por acá. Así que solo ingreso el 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y esto va multiplicado por el tiempo t elevado al cuadrado. O sea, los 6.6 segundos elevado al cuadrado. Y todo esto va dividido nuevamente por t. O sea, vuelve a aparecer aquí el tiempo, porque no simplifiqué esto algebraicamente, así que ingreso el 6.6 segundos. Y cuando ingreso esto a la calculadora, la componente de la velocidad en y me da 52.79 metros por segundo. Y entonces ya estamos listos para obtener la magnitud y la dirección de la velocidad. Para eso únicamente aplico Pitágoras. La velocidad inicial es igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y elevada al cuadrado. Y entonces sustituyo estos datos por acá y me queda la componente en x, que es 29.55 metros por segundo al cuadrado, más la componente en y, que es 52.79 metros por segundo al cuadrado. Obtengo la raíz cuadrada de eso y me da 60.5 metros por segundo. Por cifras significativas lo dejamos en 60. Y ahora, para obtener el ángulo θ, aplico tangente del ángulo θ, que es igual al lado opuesto partido lado adyacente, y podemos observar aquí en la figurita que este es mi lado opuesto, BY, y mi lado adyacente es BX, ¿sí? Si esto es θ, tangente del ángulo, lado opuesto, que es el que está enfrente, partido lado adyacente, que es el que está acá. Y entonces ingreso los datos. BX es 29.55 y BY es 52.79.
Y al obtener la tangente inversa de esta división, me da que el ángulo es 60.8 grados, o sea, 61 grados. Y entonces mi respuesta sería que la velocidad del proyectil es de 60 metros por segundo con un ángulo de 60 grados. Y terminamos de resolver el problema acá.